Hablamos del nombre del día Vinicius Junior, analizamos la posición en la que jugará Arda Güler en el Real Madrid de Ancelotti y hablaremos, sí, de Mbappé y Haaland Real Madrid 2024. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con toda la actualidad de nuestro equipo. Lo siento, en este vídeo pues no le voy a dar protagonismo a lo que es la infamia del Balón de Oro y nos vamos a centrar en lo que es realmente interesante, que es la actualidad de nuestro querido Real Madrid. Y obviamente en esa línea de actualidad ahora vamos a ir con lo de Arda Güler y con lo de Mbappé y Haaland 2024. En fin, vamos con, lo dicho, el protagonista del día, Vinicius Junior, porque el Real Madrid ha hecho oficial su ampliación contractual hasta 2027 y la verdad es que en este canal, que somos muy de Vini, lo celebramos. Era algo que era, pues, oficioso, a falta de oficialidad. Distintos medios y periodistas ya daban por hecho esa ampliación contractual de Vinicius con el Real Madrid, donde lógicamente aquí el plan fundamental de Florentino, Haas y compañía es blindar a una de tus grandes estrellas para intentarlo blindar de cara a los clubes Estado, que son ahora mismo la gran amenaza para cualquier club, en este caso, entre comillas, normal, que se gestiona mediante parámetros normales, ¿no? Se le amplía el salario, se le amplía la cláusula y de esa manera, pues, intenta el Real Madrid protegerse, ¿no? Y también, por otra parte, analizándolo más en detalle, pues darle cariño y ponerle en contexto valor dentro de la escala salarial del propio Real Madrid, ¿no? Porque lógicamente Vinicius, si no es la máxima estrella, que para muchos puede ser ahora mismo Jude Bellingham, es la segunda gran estrella del Real Madrid y uno de los mejores jugadores del mundo, y que pues esperemos que nos siga dando muchísimas alegrías. Creo que pues todos aquellos que hablaban de una posible venta de Vinicius han quedado un poquito retratados, los François Gallardo de turno y compañía, y que la realidad es que Vinicius es un jugador primordial dentro del proyecto Real Madrid, no solo a título presente, que es de perogrullo, sino también a nivel futuro, porque dentro de un nivel prime no hay duda de que Vinicius es top 5 mundial. Creo que lo ha demostrado dentro de su mejor escalafón competitivo, deportivo. Ahora está atravesando una situación donde es verdad que se le ha visto algo más de irregularidad, de falta de constancia, con una lesión de por medio, pero aún así dejando sus notas de enorme calidad. Y desde aquí, pues, como decimos, máximo apoyo a nuestro pedazo de crack Vinicius Junior, y que nos alegramos de esa ampliación hasta 2027. Y ahora vamos con una cuestión a nivel técnico-táctica que quiero analizar con vosotros. Vamos a intentar traer en este canal quizá alguna persona, vamos a intentarlo, insisto, intentarlo, alguna persona muy conocedora del fútbol turco, de Arda Güler, para que nos analice, ¿no?, lo que es su manera de jugar. Pero en este vídeo lo que vamos a analizar es cómo, digamos, se puede posicionar Arda Güler dentro del terreno de juego, ¿no? Dentro del sistema diamante que está empleando Carlo Ancelotti, y entendiendo que tiene que ser el propio Arda el que se adapte al Real Madrid y no el Real Madrid a priori al futbolista turco, pues en qué posición, en qué zona va a competir y tal, ¿no? Bueno, ahí os dejo el mapa de calor que ha tenido con Fenerbahce, que es un mapa de calor bastante esclarecedor de la última temporada y que nos sirve muy a cuenta, insisto, última temporada, la más madura de Arda en Turquía, lógicamente, nos sirve para ver un poco y conciliarlo posicionalmente. Vemos un mapa de calor de un jugador que se inclina mucho a pierna cambiada desde el perfil derecho, haciendo de extremo derecho, zona del carril interior en zona pierna cambiada, también entrando hacia adentro. Y claro, a mí se me ocurre que dentro de las necesidades del equipo y la situación competitiva, a día de hoy el que puede tener más sensación de peligro es Rodrigo Goes, porque su nivel está siendo el que está siendo, está en un momento malo, es la realidad, y quizás sea, y sin quizá, el eslabón más débil del equipo dentro de esta misma temporada. Por lo tanto, a nivel de, digamos, jugador por el cual pueda ubicarse con una constancia y viendo que el propio Arda vaya creciendo, realmente sería por Rodrigo Goes. Pero es verdad que en el 4-2-3-1 que empleaba el Fenerbahce, él jugaba extremo derecho. Y ahora mismo el hombre que juega a la derecha es Federico Valverde. Pero a nadie se le ocurre que Arda pueda hacer funciones ni similares en este esquema a las de Fede Valverde. Pero sería por la derecha por donde sería la génesis de inicio de juego de Arda Güler. Es decir, no quiero decir que tenga que entrar
en una posición obligatoria u otra, eso al final Ancelotti lo verá. Pero si es por mapa de calor, la zona de Valverde sería la suya. Pero por nivel competitivo y situación deportiva y necesidades, debería entrar por Rodrigo Goes. Pero, claro, ahí se genera una disyuntiva, ¿verdad? Luego, por otra parte, sería entrar como una especie de falso delantero o media punta por el propio Jude Bellingham, que obviamente no es debatible. Bellingham es titularísimo y por ahí no hay margen argumental para analizar nada. Pero esas son las tres zonas que en principio uno ubica a Arda Güler. Lo que pasa es que por esquema, por probabilidad y por rendimientos, la entrada más natural a mí me parece la de Arda por Rodrigo. Aunque su mapa de calor parezca más contextualizado a la zona de Federico Valverde en el Real Madrid actual. Pero bueno, me gustaría vuestra opinión, ¿cómo lo veis? ¿Pensáis que debe estar en esa zona de mapa de calor y conciliarse ahí con Valverde de alguna manera? ¿Pensáis que debe entrar sí o sí por Rodrigo Goes y acompañar a Vinicius y a Bellingham como ese delantero, y a Vinicius desde el perfil izquierdo y Arda un poco tirado a la derecha y Bellingham como falso 9 por momentos? Pues bueno, yo creo que es un análisis interesante que hay que comentar, ¿no? Porque estamos más cerca cada día de ver el debut de Arda Güler y me apetece pues comentar con vosotros, al menos meter aquí un poquito de tráiler analítico con respecto al posicionamiento táctico que llevaría Arda Güler dentro del Real Madrid 23-24, entendiendo que siga Ancelotti con este esquema del diamante, ¿no? Si sigue con este esquema, ¿cómo ubicáis a Arda dentro del terreno del juego? Y vamos, ahora sí, con lo que a mí particularmente, y lo tengo que confesar, me ha parecido pues un momento casi de comedia, ¿no? El momento en el cual Josep Pedrerol ha confirmado que de cara a 2024 el Real Madrid quiere fichar a Mbappé y a Erling Braut Haaland. Remember, pero sea como fuere, y insisto, que todo esto también tiene un poco de juego, ¿no? De generar gancho, que yo creo que Pedrerol también va mucho por ahí. La realidad es que yo no veo viable que Mbappé y Haaland puedan llegar en 2024. En el fútbol actual y en el contexto de estos dos jugadores, ver a los dos con la camiseta del Real Madrid me parece prácticamente imposible. Imposible no, porque en el fútbol no hay nada imposible. Yo no tengo información, doy mi opinión. Y mi opinión es que es prácticamente imposible ver a Mbappé y Haaland en el Real Madrid. Imposible. ¿Que quiere ficharlos? Como si lo digo yo. Cualquier equipo se quiere garantizar tener a Mbappé y Haaland, cualquier equipo grande. Pero la realidad es que, siendo realistas, valga la redundancia, pues es casi una utopía pensar en Mbappé y en Haaland. Creo que además Florentino está en lo de Mbappé, no en lo de Haaland, y que Haaland ya ha dado ese salto a un equipo super top como el Manchester City. Es recién campeón de la Champions, ya ha dado ese salto hacia un equipo que le pueda aspirar a todo. Debería haber ganado el Balón de Oro por justicia este año, que solo por el marketing de Messi, pues no lo ha podido ganar, pienso yo. ¿Por qué Haaland va a dar ese cambio? Y por supuesto, el Real Madrid es mucho más grande que el City a nivel histórico. Nadie puede compararse con el Real Madrid. Pero competitivamente en la actualidad, el Manchester City es el campeón de la Champions, campeón de la Premier y un equipo espectacular. Con un extraordinario entrenador, con un gran proyecto a diferencia de PSG, un proyecto de un club estado pero estable, con un trabajo muy bien estructurado y con una serie de jugadores de equipo que hacen mejorar al propio Haaland. ¿Que está la cláusula esta que comentaban y tal de 2024? Que serían unos 200 kilos, era lo que se hablaba. Pero el jugador tiene que querer. Y yo no digo que Haaland no le guste el Real Madrid y que le tire y tal. Pero yo no veo por qué va a cambiar eso. ¿Por qué va a hacer ese cambio a día de hoy en el contexto actual del City, con el dinero que gana, pero sobre todo, y repito, con un contexto deportivo buenísimo, donde todo gira alrededor suya y dentro del propio equipo de manera excelsa? Lo de Mbappé es otra historia. Lo de Mbappé es que el jugador se dé cuenta que París es una jaula de oro, que por fin ceda alguna parte económica en la cual el PSG se sienta a gusto, que como siempre os he dicho, 2023 lo veía prácticamente imposible, porque Mbappé quería quemar su contrato y exprimir el máximo dinero posible durante este año, y que él dijo que quería cumplir su contrato, pero no había dicho de ampliarlo, no había dicho de darle un carácter de renovación. En sus palabras no se veía eso, pero sí de continuidad en el Paris Saint-Germain. Y el jugador ha querido continuar y ya está, sin más. Ahora volvemos otra vez al terreno de agente libre, donde otra vez, como en el 2022, depende del propio Mbappé. Pero con la diferencia de que pasa otro año más y de que, por otra parte, parece que el jugador
no está en la línea de renovar. Pero claro, fiarte de Mbappé es absurdo. Por lo tanto, evidentemente, y en lo único que estoy de acuerdo con Pedrerol en lo que ha dicho, es que o firmas en enero o nanay. O sea, el Madrid no puede tener la temporada supeditada a nivel planificación a Kylian Mbappé. O sea, está claro. Está clarísimo. Si firmas en enero, maravilloso, todos contentos, nos encanta, tal. Pero enero, final de enero, tiene que ser el límite temporal. Porque ya está bien de tener el plan Real Madrid ataque supeditado a lo que quiera este chico. Esto tiene que acabar en 2024 de un modo u otro. Y ya está. Y obviamente Florentino está en la línea Mbappé. Yo creo que él sabe que lo de Haaland no es viable en la situación deportiva en la cual está el futbolista noruego. Yo no le veo dando el giro al Real Madrid. Aunque es verdad que Rafael Ambimenta en su momento, la gente hablaba de Real Madrid, Premier tal, pero yo, como madridista, no veo a Haaland ni Mbappé en el Real Madrid. Y más cuando se ha confirmado la renovación de Vinicius. Vinicius, Mbappé, Haaland, llega Endrick, vas a vender a Rodrigo, está Bellingham. En fin, siendo todos jugadores diferentes, pero ¿cuánta catapulta en forma de estrella vas a meter dentro del frente de ataque? En fin, me parece complicado. Rodrigo, que todavía, y nadie piensa a día de hoy realmente que se le vaya a vender, aunque esté muy mal, es un jugador muy importante dentro del Real Madrid. O sea, esto es en lo que estamos ahora mismo. Esto es en lo que estamos. Por lo tanto, esa es mi opinión al respecto. Lo de la historia de Mbappé y Haaland 24 yo no me la trago, no lo veo viable, no pienso que el Madrid se lo vaya a valorar, creo que están en lo de Mbappé, no en lo de Haaland, y punto y pelota. Y ya está. En fin, dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué pensáis respecto al tema posicional de Güler? ¿Cómo lo veis dentro del campo? También el tema de Vinicius y la ampliación contractual, que entiendo que os alegra como madridistas, entiendo yo. Y el tema de Mbappé y Haaland, a ver cómo lo valoráis, yo lo tengo bastante clarito. En fin, dejadme vuestra opinión, como siempre, importante vuestro comentario, que os suscribáis al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.